Gracias, hermano Islem. Bueno, tal vez tienen ustedes, o la gran mayoría, ahí ese documento que hizo llegar la Asamblea General de la Misión. Bueno, yo me atrevo a hablar a nombre propio también, aunque no pertenezco a la Iglesia Misión Presbiteriana Nacional, ¿no?, de México, pero como cristiano presbiteriano también dentro del marco de mi país. Realmente yo conozco esta confesión casi desde sus inicios, porque esto es una confesión que se da en Accra, Ghana, una población, una ciudad del país africano de Ghana, y está en la década de los 90. Entonces, la confesión de Accra es una declaración de la Iglesia Alianza o de la Alianza Reformada Mundial, como dice aquí al comienzo, y previamente había tenido otras reuniones, pero el asunto es que cuando usted mira, por ejemplo, una expresión como la Federación Luterana Mundial, que está ahí en el punto 2, en la primera página, y también en cooperación con el Consejo Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial y organizaciones ecuménicas regionales, ¿sí? Lo ven allí, los que tengan el documento, punto 2, la página 1. En consecuencia, únicamente viendo los grandes organismos que respaldan a la Alianza Reformada Mundial, primero que todo, esta Alianza Reformada Mundial hace muchísimos años que echó a la basura la Confesión de Fe de Westminster. Ellos se plegaron más bien al Concilio o Consejo Mundial de Iglesias, y el Concilio Mundial de Iglesias es una federación de denominaciones de todo el mundo, incluso hay presbiterianos también, pero la característica básica del Concilio Mundial de Iglesias, que en el fondo es un apoyo para la Confesión de Accra y para la Alianza Reformada Mundial, pues suena bien el término reformado aquí, reformada, ¿cierto? Pero realmente ni son reformados en el fondo y tienen un cristianismo aguado, descafeinado, podríamos decir, porque ellos se suscribieron a esta declaración de la ciudad de Accra, en Ghana, África, y lo que hicieron fue suscribir, en realidad fue una declaración marxista, porque estaba en boga la teología de la liberación en pleno. ¿Saben lo que es teología de la liberación? Para expresarlo de forma gráfica es el fusil en la mano derecha y la Biblia en la mano izquierda. Entonces, esta es una confesión que se desentendió totalmente de la parte doctrinal y teológica de la Confesión de Fe de Westminster. Nosotros creemos que la Confesión de Fe de Westminster pues no es inspirada por Dios, ¿no? Los teólogos de Westminster no fueron inspirados, pero entendieron la Biblia de una manera tan especial, tan importante, que legaron al mundo, sobre todo al mundo cristiano, un documento tan preciso, tan bueno, que si la Iglesia se basa en la Confesión de Fe de Westminster o en todos los símbolos confesionales, Catecismo Mayor, Catecismo Menor, todos estos documentos, digamos, aún la Confesión de Fe de Habsburgo de Lutero, el Catecismo de Heidelberg, que es alemán, hecho por dos teólogos alemanes, más lo que se llama hoy los estándares de Westminster. Yo creo que son documentos tan especiales y tan importantes. Lo son, ¿sabe?, por una razón primordial. Estas confesiones tienen a la Biblia y a la Sagrada Escritura, primero, como revelación de Dios bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Es decir, creen que la Biblia es una revelación controlada e inspirada por el Espíritu de Dios. Segundo, los estándares de Westminster colocan la Biblia en el lugar más
alto y el que le corresponde, porque es la autoridad de Dios para nosotros en la tierra. La Confesión de Acra ya no cree eso. Como les dije, los estándares de Westminster los echaron fuera hace muchos años. Entonces es una confesión realmente racionalista y liberal de signo marxista. Eso nos hizo mucho daño en América Latina. Yo participé en un tiempo en debates muy fuertes en Ecuador, en Venezuela, otros lugares donde se debatía el tema de teología de la liberación, y en mi país también, y aquí en México no sé hasta dónde, pero el CLAI, una sigla que significa Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es un brazo del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sabe qué hizo el CLAI en mi país? Y aún en Guatemala y en El Salvador, donde hubo guerrillas muy fuertes, daba millones de dólares a las guerrillas para comprar armas y combatir al Estado. Entonces, aquí voy a terminar para dar paso también a Alberto, pero hay cosas que suenan aquí como muy correctas, ¿sí? Hay cosas que se plantean y pareciera ser que son correctas, ¿no? Como por ejemplo, el punto quinto, hemos escuchado que la creación sigue gimiendo en cautiverio esperando su liberación, Romanos 8, 22. Pero ahí el término liberación era la lucha armada y era la instauración del socialismo y del comunismo en estos países. Por eso en mi país hasta el día de hoy sufrimos. Todavía hay dos guerrillas de hace 50 años y ahora estamos en un proceso llamado de paz, y en muchos lugares de África también se ha derramado mucha sangre, porque en el fondo esta confesión de Acra se sale de los parámetros bíblicos y se vuelve racionalista, es decir, en lugar de usar la Biblia para tratar de solucionar los problemas sociales y culturales de nuestros países, ellos no usan la Biblia, ellos son las ciencias sociales. Ellos creen que dice más un abogado, un sociólogo, un filósofo, dice más un educador, pero sin la Biblia. Yo creo que puede haber sociólogos, filósofos, teólogos, educadores, pero con la Biblia como autoridad harían mucho para ayudar a solucionar los problemas de nuestros países sociales, políticos, económicos. Entonces esta declaración, el problema es la raíz liberal. No creen, por ejemplo, el Concilio Mundial de Iglesias no cree en la divinidad de Cristo, por ejemplo. Yo tuve un profesor en Corea del Sur, donde estudié una maestría entre el año 2003 y 2004. Era un profesor que él no creía que Cristo era Dios en la carne. Él era, Cristo Jesús es solo un gran maestro, un gran profeta, y lo llamó revolucionario. ¿De dónde era este profesor? Ustedes van a decir, pero ¿por qué el pastor Mario se llegó a estudiar con ese profesor? Bueno, porque era en sí una universidad presbiteriana y allá había de todo, habían liberales y habían conservadores, pero estudié una materia con este hombre, uno holandés norteamericano, y en parte me sirvió para ver en el terreno propio lo que creían los funcionarios del Concilio Mundial de Iglesias. Este profesor había sido enviado por el concilio y fue muchos años director de un departamento en Suiza, en el Concilio Mundial, pero ellos no creen como creemos nosotros teológicamente y doctrinalmente. La confesión de fe de Westminster y el catecismo mayor, el catecismo menor, es una guía bíblica para mantener una fe muy sólida. Si nos movemos de ahí, de la palabra de Dios, de estas confesiones, podemos caer en confesiones como la confesión de Acra o la declaración de Medellín del 68 en mi país. Esto también aquí comparte mucho el Vaticano, la Iglesia Católica se ha unido con
Concilio Mundial de Iglesias y la Federación Luterana Mundial. Se sabe que Lutero en Alemania fue traicionado por los mismos luteranos, cuando fueron y le besaron el anillo al Papa y se postraron los luteranos ante él y firmaron un pacto, porque el Papa dijo que no, que él también reconocía que la salvación no era solo por obra, sino justificación por la fe. Y eso lo hicieron los liberales luteranos. O sea que este documento hay que leerlo, repensarlo, pero esto es muy suave, aquí está muy suave lo que dice, pero hay otros análisis dentro de la confesión dentro de la declaración de Acra y los exámenes teológicos que después surgieron, que ya fue para armar a los grupos guerrilleros donde quiera se instauraba el comunismo y el marxismo. Entonces hay que pensarlo. Yo les estoy diciendo la verdad en relación a un documento que yo conocía hace 25 años. Entonces me ha sorprendido ver que haya llegado acá para que se estudie. Pero es bueno saber, ¿sí me entiende? La verdad. Ahora, investigue usted mismo, investigue en internet, coloque esto, va a encontrar posturas a favor y en contra, pero en el fondo es liberal, teológicamente hablando, aunque Alberto nos ha dicho que ese término no está bien usado, digamos que es de izquierda teológica, para usarlo del teólogo brasileño Augusto Nicodemos es López. Entonces sí, es de izquierda teológica y ahí eso se sale de la palabra de Dios, es un documento en el fondo aparentemente dice cosas muy ciertas, pero la base que tiene para sustentarlo no es bíblico. Entonces esto les quería decir, mis queridos hermanos. Sí, vamos a avanzar bastante claro, Pastor Mario, gracias. Otra pregunta que tenemos aquí, y quisiera que comenzara el hermano Alberto en esta, ¿qué diferencia entonces hay entre la confesión de fe de Westminster y la de Acra en el concepto de Dios, el hombre y el mundo? Gracias, Islén, gracias, Pastor Mario. Bueno, yo suscribo plenamente las palabras del Pastor Mario una por una. Solo voy entonces a agregar algunos elementos. Yo no soy presbiteriano, yo soy anglicano, pero he leído mucho de la iglesia presbiteriana, de los estándares, de los distintivos, de la historia de la iglesia presbiteriana, como también de la luterana y las iglesias reformadas históricas, sus confesiones y tal. De hecho, mi iglesia también es una iglesia reformada histórica, la iglesia anglicana. Ok, una pregunta para empezar. Ustedes saben que todos los estándares del cristianismo clásico, o sea, Westminster, la Confesión incluso Bautista de Londres, la Confesión de Augsburgo, la Fórmula de la Concordia entre los luteranos y los 39 artículos de nosotros los anglicanos, en general, esos estándares, incluyendo la de Westminster, que es la más clásica y la más rigurosamente articulada de todas esas, hay que admitirlo, ¿okay? Comienzan estableciendo la autoridad de las Escrituras. Ahora bien, los distintivos doctrinales del cristianismo más antiguo no lo establecen. Por ejemplo, el credo apostólico, que es el más antiguo, ¿cómo comienza? Creo en Dios Padre Todopoderoso, y es una exposición trinitaria. O sea, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, y en la obra del Espíritu Santo, y allí, desde allí debe venir a juzgar a los vivos y los muertos, la Santa Iglesia Universal, una católica, y no dice nada de la Escritura, no dice nada de la autoridad de la Escritura. ¿Por qué no dice nada de la autoridad de la Escritura, el credo apostólico y algunos que le sucedieron inmediatamente? O sea, los credos históricos más antiguos no dicen nada de la autoridad de la Escritura. ¿Por qué?
Por una razón muy simple, no estaba en discusión. Todo el mundo sabía que estaba de acuerdo en que la Biblia era la suprema autoridad porque era la palabra de Dios revelada y punto. Nadie discutía ese tema. Como nadie discutía ese tema, el tema no se trató en la reunión, porque todas estas confesiones, estas declaraciones, estos distintivos son los acuerdos logrados en asambleas magnas de gente muy erudita, muy devota, muy conocedora de la Escritura, y normalmente discuten lo que está sobre la mesa, lo que está en el tapete, la agenda, y si la autoridad de la Escritura no estaba en el tapete porque todo el mundo estaba de acuerdo, entonces no se trata ese tema. Entonces, cuando uno examina estas confesiones, hay que ver no solo los temas que trata y las posiciones que toma acerca de los temas que trata, sino también lo que no trata. Muchos temas no tratan, y no tratan por una de dos razones, o porque están de acuerdo y entonces ni se acuerdan del tema, o porque están en desacuerdo y no alcanzan acuerdo y se divide la reunión y entonces no se puede no se alcanzó ningún acuerdo. Entonces, esa es otra razón por la cual el tema no figura. O sea, el tema no figura o porque había acuerdo total o porque no había acuerdo. Entonces, generalmente las declaraciones son las conclusiones en las cuales se llegó a acuerdos dentro de los temas que estaban en la agenda. Si un tema no estaba en la agenda, no se discutía. ¿De acuerdo? Eso, así hay que ver un texto de este tipo. Entonces, ahora sí voy a pedir... Entonces, vamos a ver la diferencia entre la Confesión de Westminster y la Confesión de Acra. Yo, en mis intervenciones anteriores y en los almuerzos y en los desayunos, dije de todo de la Confesión de Acra. Dije que era, bueno, marxista, lo menos que dije. Ahora voy a decir algo bueno de la Confesión de Acra. Y lo bueno que voy a decir es que hay mucha teología política. Eso es lo bueno. Pero el problema es que es una teología política marxista. El problema no es que haya teología política ahí, porque la Biblia está llena de teología política. O sea, lo estamos viendo en estos días y en días anteriores en la otra iglesia. La teología política hay por demás en la Biblia. Ahora, ¿la teología política de la Confesión de Acra es bíblica o es marxista? Ese es el tema, ¿ok? Entonces, podemos hacer un cuadrito, ¿no? Westminster, Acra, y podemos poner aquí teología y podemos poner aquí teología política. Gracias. No se vaya a caer de vuelta. Entonces, en un documento de este tipo hay que ver dos cosas. Los temas que trata y no trata, y en cada tema que trata y no trata, las posiciones que toma o no toma. Son dos cosas totalmente distintas. Si tratamos el tema o no tratamos, por un lado. Por otro lado, tratando el tema, ¿qué posición tomamos? Por ejemplo, el tema ese de la agenda homosexual. ¿Okay? Una cosa es hablar de ese tema o hablar de otro, y otra cosa es, si hablamos de la agenda homosexual, ¿qué posición tomamos? Entonces, si ustedes ven, primero podríamos comenzar diciendo que entre Westminster y Acra hay una diferencia fundamental en los temas y los énfasis, los temas elegidos, la materia. Y hay un predominio de la teología política en Acra que no está en Westminster. ¿Por qué no está en Westminster? Porque no estaba en discusión. O sea, la misma razón por la cual en los credos apostólicos no se dice nada acerca de la autoridad de la Escritura, ni el origen y la fuente de la Escritura y su supremacía como fuente autoritativa de conocimiento, porque es la palabra revelada de Dios. Westminster no hay ninguna
tema político, porque en los temas de lo que era la política bíblica todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Ok? Sí, pero muy poquito. O sea, sí, correcto. El último capítulo nomás. Es igual que la Confesión Bautista de Londres y otra. Último capítulo nomás, así como para no dejar, ¿no? Pero nada más. Y estableciendo la separación de los dos ministerios, del Estado y la Iglesia, que es una doctrina además que se conoce en historia de las ideas políticas como la doctrina del Papa Gelasio. El Papa Gelasio V fue un papa que estableció, y en eso tenía razón, es pura Biblia el Papa Gelasio, son papas de antes, ¿no? O sea, en el sentido de que la teoría del ministerio de la Iglesia y el ministerio del Estado, cada uno tiene sus funciones. Bueno, entonces, tendríamos que hacer, donde dice teología en general, porque la teología tiene muchas ramas, y la teología política es una rama de la teología, así como es la soteriología, la eclesiología y otras ramas de la teología. ¿Okay? Entonces tendríamos que hacer aquí en Westminster habla de teología y solo el último capítulo así dedica a la teología política, mientras que aquí es al revés, el énfasis, el contenido, en cuanto a los temas tratados, mucha teología política. ¿Okay? No está mal hacer teología política, es muy necesario. Si vamos a hacer, el pastor Celi tuvo una idea maravillosa de hacer un congreso de teología política para aclarar muchos malentendidos y para ver cuál va a ser la teología política que vamos a hacer, marxista o bíblica. Entonces, si vamos a... Ok, esto en cuanto a los énfasis. Ahora, hagamos otro círculo aquí y digamos, ok, ¿cuál es el contenido? Entonces, si caracterizamos Westminster, tendríamos que hablar de teología reformada. Reformada, fundamentalmente, los estándares tipo Westminster de esa época, teología reformada opuesta a la teología católico-romana que seguía la Iglesia católico-romana en esa época y también opuesta a la de las sectas que había en esa época, no muy distinta de las sectas de ahora, me refiero testigos, mormones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, una teología significa reformada en oposición, como digo, a estos dos frentes de opinión dentro del mundo cristiano, dentro del universo cristiano, y el ACRA, que trata temas de teología política más a fondo, lo cual es la parte buena, porque es verdad que se necesita. El problema es que metieron el marxismo ahí. Entonces, teología política marxista. ¿Ok? Marxista. Y al modo marxista que hacen siempre los marxistas, no defendiendo un orden supuesto marxista de gobierno, un sistema marxista de gobierno, sino atacando el sistema del capitalismo, que ellos llaman neoliberal, y que es la consecuencia en la economía del orden de gobierno querido por Dios. Eso lo vamos a ver esta noche y mañana con más profundidad. Y como muy bien dice el pastor Celi, ¿ok?, los poquitos temas de teología de ACRA son una teología liberal, pero liberal en el sentido de liberalismo teológico. ¿Ok? Una teología liberal es una teología que rebaja la autoridad de la Escritura, niega la creación del mundo tal como la Escritura narra, discute, cuestiona o niega abiertamente la divinidad de Cristo y por tanto la doctrina Trinidad no es una confesión, digamos, de carácter trinitario. Entonces, como dice bien el pastor Celi, es un liberalismo diluido, ¿ok? Un liberalismo teológico diluido, donde el énfasis está aquí, está en la teología política marxista. Para completar el cuadro diríamos que Westminster tiene un último capítulo de teología política, pero sobre el tema de Iglesia y Estado, que era
el tema que estaba en discusión, por eso lo trataron en la Asamblea de Westminster, ¿ok? Entonces, este cuadro nos serviría para orientarnos, si hay que comparar las dos declaraciones. Este cuadro nos orientaría y no tendríamos nada que agregar, salvo en el sentido de, bueno, voy a decir lo bueno de la Confesión de Acra, que ellos comienzan diciendo que hace falta tratar los temas políticos porque hace mucha falta en nuestros pueblos, dice algo así. Y tiene razón, es cierto. El problema es que el marxismo no es la solución bíblica a los problemas de nuestros pueblos y demás. Dos cositas. La diferencia básica dos cositas para terminar. La diferencia básica entre la Biblia y la Confesión de Acra, marxista de Acra, y la Teología de la Liberación es el concepto de justicia social. O sea, ellos dicen que la Biblia habla mucho de la justicia social. Mentira, la Biblia habla de justicia. Y es muy distinto a la justicia social, que es un concepto marxista. ¿Ok? Justicia en la Biblia es, como dice por ejemplo Isaías, hacer el derecho y la justicia, o Jeremías, volver a las sendas antiguas, a la ley de Dios. Josías, eso es justicia. Cuando Isaías habla del ayuno verdadero, que dice que Jehová dice que me tienen harto los sacrificios y los holocaustos, justicia y juicio, aplique el derecho, no tuerza el derecho. ¿Cuál es el derecho? La ley de Dios. ¿Ok? Entonces, la ley de Dios es para hacer justicia. El concepto de justicia social es otra cosa totalmente distinta, es marxista y tiene otra significación contraria al concepto bíblico de justicia, y nos lo quieren meter de contrabando. Y hablando de contrabando, y con esto ahora sí termino, el libro que yo les recomendaría a todos los presbiterianos es el libro de Gary North, que se llama... Lamentablemente está solo en inglés, pero se puede conseguir en internet, que se llama Crossed Fingers, dedos cruzados. Crossed Fingers, dedos cruzados, es el libro que narra el secuestro de la iglesia presbiteriana, y ese es el subtítulo, ¿no? The Kidnapping of Presbyterian Church, el secuestro de la iglesia presbiteriana por el Consejo Mundial de Iglesias y los ecuménicos y todos esos bandidos marxistas disfrazados de cristianos que rondan por ahí con mucha plata, parte de la cual destinan a la compra de armas y demás. Este libro de Crossed Fingers yo le recomendaría a todo presbiteriano para leer. Gracias. Pastor Mario, para concluir, sobre la perspectiva antropológica de la Confesión de Fe de Westminster, teológica también, ayúdenos por favor. Bueno, mire, la Confesión de Acra, hermanos, hace un diagnóstico correcto de la situación humana. Es verdad, hay injusticia en el mundo en relación a que hay... Dice, por ejemplo, que el 57%, los ingresos anuales del 1% de los más ricos del mundo equivalen a los del 57% de los más pobres. Bueno, y el documento se especializa en mostrar lo que son las grandes diferencias sociales, económicas a nivel mundial y de injusticia. Entonces, al enfocar la antropología, que es la doctrina del hombre, ellos hacen un diagnóstico correcto de lo que son los temas de injusticia, ¿sí? Esta mañana hablábamos acá y alguien mencionaba de cómo la hermana, creo que era mi hermana aquí, las altas tarifas para la energía eléctrica y así para el agua, etcétera, y muchas otras cosas. El problema con esta confesión es que desde el punto de vista de la doctrina del hombre o la antropología bíblica, es que no se puede llamar al hombre pecador, como la Biblia lo llama. La Confesión de Fe de Westminster tiene un análisis basado en la Biblia
de lo que es el hombre en cuanto a, primero, creado por Dios, segundo, caído en el pecado, tercero, redimido en Cristo, y cuarto, vivimos ahora en una esperanza continua de que el Señor vendrá un día por su pueblo y vendrá la segunda venida de Cristo. Pero el problema es que la confesión en el campo antropológico es netamente, hay un movimiento en el siglo XIX que se llamó el romanticismo, es decir, el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es bueno y el que lo corrompe es la sociedad. ¿Sí ve? Eso decía este filósofo romántico francés, J.J. Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. No, el hombre ya por naturaleza quedó depravado en el pecado desde el pecado de Adán. El único que puede quitar esa vieja naturaleza, esa depravación, es la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo en el corazón de nosotros. Ahí hay un nuevo nacimiento, hay un principio nuevo. Eso no lo puede hacer el marxismo, no lo puede hacer ninguna corriente humanista. Este documento parte de una antropología liberal, en el sentido de izquierda teológica, que prácticamente está diciendo es que el hombre no cayó en el pecado, que el hombre siempre ha sido así. Por lo tanto, la muerte tampoco es consecuencia del pecado, sino es un acontecimiento natural del hombre como los animales. En consecuencia, para terminar, hay que repensar esto a la luz de esta declaración o confesión de Acra, porque, como bien lo dijo Alberto, pues es marxista. ¿Y qué creía Marx acerca del hombre? ¿Cuál era la doctrina marxista acerca del hombre? El hombre es bueno por naturaleza, no hay ningún pecado. El hombre no cayó en el pecado. El pecado lo cometen son las grandes estructuras de los ricos y de los estados, los gobiernos que esclavizan al hombre. Por lo tanto, la liberación del hombre para los marxistas es solamente económica. Pero la Biblia parte de una liberación espiritual y moral, para luego ahí sí, a partir de ese evento, por medio de un trabajo honesto, crecer económicamente, y la Biblia no se aparta del desarrollo y la prosperidad bíblica para todos nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia entre la antropología que maneja la confesión de Acra y la antropología que maneja la confesión de fe de Westminster y los catecismos, etc. Entonces, no nos podemos separar de ese estándar histórico, porque yo no es que defienda esto fanáticamente, no, llevo 35 años estudiando teología reformada, pero no solo he estudiado teología reformada, yo soy profesor de teología contemporánea, y el año pasado en el seminario donde yo trabajo, en el año, o sea en 2 semestres, cada semestre dura 4 meses, estudiamos 55 teologías, y la última que estudiamos en el segundo semestre del año pasado, 2015, fue la teología reformada, porque con eso yo quería darle el último golpe a la tachuela o a la puntilla, ¡tas!, meter en la mente de los estudiantes cuál es la teología correcta, porque es la única teología que se basa en la palabra de Dios. Cualquier teología que no se base en la palabra de Dios deja de ser teología, o es antropología. Esas teologías las convierten en antropología, o sea, a Dios se empieza a estudiar a partir del hombre, ¿me entiende? Y eso no es lo correcto. A Dios hay que estudiarlo en la Biblia, y a partir de estudiar primero a Dios, estudiamos al hombre, porque si primero no entendemos quién es Dios, no podemos conocernos a nosotros mismos. Por eso termino aquí, bueno, la segunda vez que termino, no. Es que vino a mi mente la institución de Calvino en su primer tomo. La primera frase que dice Calvino, y sería muy bueno que sacaran de internet la institución de Juan Calvino en 2 tomos, dice:
La suma y totalidad de la sabiduría consiste en dos cosas, dice Juan Calvino. Conocer a Dios, pero mire que él señala, primero conocer a Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Y segundo, conocernos a nosotros mismos. Esta confesión de Acra parte primero del hombre para conocer a Dios y ahí se pierde. Entonces es una antropología muy distinta, hermano Islén. Muchas gracias. Me perdonan, me ha pasado de la hora. Gracias, hermanos. Bueno, les damos las gracias a los hermanos que estuvieron aquí. Hermanos, gracias por quedarse un poco más tarde. El tema es interesante, ¿verdad? Pero creo que usted se va a ir con la convicción de cargar esto siempre en su Biblia o ahí en su himnario para estarla estudiando también en casita. Una versión bastante útil porque la podemos andar cargando y vamos a refrendar nuestro compromiso como confesionales.